Según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5, define al transgénero como un conjunto de individuos que se identifican de forma transitoria o permanente con un género diferente al de su sexo natal. En la despatologización del diagnóstico disforia de género, el rol del psicólogo se convierte en una responsabilidad y en un reto que consiste en la contribución al bienestar de las personas que afrontan estas situaciones. A partir de la psicología de la sexualidad, se define la sexología dentro de una disciplina que es compleja, ¿sí? Puesto que tiene que ver con el comportamiento humano. Ella se relaciona con varias ciencias como la antropología, en la misma psicología, la sociología, el derecho, la biología, eh, como parte de la ciencia natural y como ciencia humana y cultural. Aunque hay que requerir en mayor precisión la taxonómica. También hay que clasificarla dentro de la ciencia del comportamiento, como se mencionó anteriormente. Cabe señalar que la sexología, entendida como una ciencia humana, centra un interés muy grande en el estudio de la función sexual humana primaria, es decir, en el ejercicio de la sexualidad de modo placentero u erótico. Lo erótico como tal es un derecho a nivel mundial. La dimensión biológica de la sexualidad se relaciona con una función secundaria y reproductora. Bueno, en breve, reconociendo la parte histórica de la sexualidad humana en Colombia. En el debate que se evidenció en Colombia, iniciando el siglo XX, se discutió sobre las influencias que ejercía en la humanidad el clima, la zona geográfica y la falta de estaciones, de lo anterior produciendo negatividad en la población, como también la herencia de raza degenerada, a consecuencia de la mezcla entre españoles, indígenas y afrodescendientes, y sin dejar de lado el alto índice de consumo de alcohol. Entendiendo lo planteado anteriormente, se dio la necesidad de hacer reforma educativa a nivel de la educación sexual. A partir de esto, ¿cuál fue una de las enfermedades de transmisión sexual diagnosticada en Colombia? Los antecedentes nos dan cuenta de que en los años 50 se evidenciaron movimientos políticos y sociales dejando gran impacto en el imaginario colectivo de la sexualidad en nuestro país, iniciando por el despertar de algunos derechos para la mujer como a nivel político, como el voto popular, dando inicio a la democracia equitativa, construcción de instituciones para la prestación de servicios de salud, nuevas oportunidades a nivel laboral, nuevas oportunidades educativas y familiares, entre el derecho a la planificación, salud reproductiva, esterilización, etcétera. Pero no fue para todas las mujeres, solamente para las mujeres de estratos bajos, porque para las mujeres de estrato medio siguieron con como el mando de sus parejas y se tomaba la decisión era a partir de lo que pensara el cónyuge. Bueno, para seguir, esto a partir de grandes movimientos en la prostitución, este ejercicio se amplió demasiado para aquella época, dándole paso a grandes enfermedades, entre ellas la sífilis. En el presidente de turno de aquella época, Holguín, como él da como propuesta hacer una junta para controlar la higiene. Esto fue lo que da inicio al control de estas enfermedades de transmisión sexual. Colombia se diagnosticó en el primer caso de sífilis año de 1945 en el Hospital de Santa María de Bogotá. Con el pasar de los años se dio grandes avances a nivel científico como la creación y comercialización de la píldora anticonceptiva, dándole paso al derecho de lo erótico a la mujer y vivir plenamente sin temores a la sexualidad, y se amplió la educación sexual como tal.
Conceptos teóricos. Se hace referencia a un aumento en la automutilación, reportando 3,1 casos generados por influencia de culpa y conflicto social. Se dice que el inicio de la fantasía de castración se da antes de los 25 años de edad y que conlleva gran premeditación. Se ilustran estudios de los cuales mencionaré dos. Primero, el de Wasserzuck y colaboradores, usando una muestra de 134 hombres, definieron que las motivaciones para la automutilación son de sensación de calma personal, control de urgencias sexuales y excitación generada por el procedimiento. En el segundo estudio, por Johnson y colaboradores, hicieron uso de una muestra de 135 hombres que practicaron la castración química o quirúrgica. En este caso, se habla de motivadores como las conductas transexuales o visión dismórfica del pene y testículos. También se mencionan pacientes con presencia de psicosis, los cuales están entre un 77 y 87% de los pacientes que realizan la automutilación. La automutilación se ve como una forma de autocastigo y de estatus no masculino. Generalmente no existe arrepentimiento, por el contrario, es bien aceptada con estoicismo, liberación de ansiedad y complacencia. En muchos casos se utilizan sedantes o licor para realizar el procedimiento, y en algunos de ellos no se describe dolor durante la castración. En reportes previos de automutilación genital en personas no psicóticas, se menciona el caso de un individuo durante el duelo inmediato por el fallecimiento de su padre, así como dos hombres heterosexuales sometidos a intenso estrés por arresto policial y un paciente con retardo mental leve. El paciente cuenta con 5 de los 6 factores de riesgo identificados por Blacker y Wong para la automutilación genital. Estos están presentes en el caso seleccionado: ausencia de una figura paterna competente, presencia de una madre sobrecontroladora durante la infancia, asociación femenina patológica del niño varón, repudio por la imagen corporal y el particular por el pene, y conflictos sexuales no resueltos, según consta en la valoración por psicología clínica. Tan solo no está presente el sexto criterio, que se refiere a la ansiedad y culpa que se liberan con la automutilación. Discusión del caso. En el presente caso existe el diagnóstico de TIG, y eso es por lo siguiente: identificación acusada y persistente con el sexo femenino, a pesar de que pertenece físicamente al otro sexo, lo que hace es invertir los roles esperados para su condición de hombre. Mantiene un malestar persistente con su desempeño como tal, con un rechazo marcado hacia sus genitales e intereses propios. Asimismo, ha realizado múltiples intentos por eliminar tanto las características sexuales primarias, las cuales son la automutilación genital y solicitud de cirugía para la reasignación de sexo, como las secundarias, las cuales son la solicitud de cirugía para cambio de voz y rasgos faciales, así como autoadministración de estrógenos. Esto no coexiste con una enfermedad intersexual, y todo lo anterior lo ha llevado a deprimirse gravemente, al igual que a mostrar un malestar clínico, social y laboral marcado. Su especificación incluye además atracción sexual por el sexo femenino. En el artículo de la mutilación genital nos hablan principalmente de un caso de un hombre de 31 años de edad, un 31 años de edad, em, que no se siente identificado como hombre con su cuerpo. Nos hablan pues también de unos antecedentes pues familiares. Un punto muy importante es el que su madre pues estaba obsesionada por tener hijas. Entonces él asumió eso, que no se empezó a sentir identificado con su cuerpo y con los roles pues como hombre, sino con roles femeninos. También nos habló de, de como que no, no ha tenido ninguna cirugía estética, pero sí se ha inyectado algunas cosas para cambiar como su físico, no tener tantos rasgos pues de hombre. También nos dice que le ha iniciado varias veces algunas valoraciones médicas para la reasignación de sexo, pero por dinero no lo ha hecho. Entonces es importante también aquí resaltar que dice que ante pues tal limitación es donde reaparecen como los síntomas depresivos y el intento suicida, que ya también cuentan acá que en el intento suicida él se autolesionó la parte de sus genitales,
pero no hubo como una lesión tan grave, pues porque no dañó el cordón espermático. Mm, También nos hablan de que él procreó en 2 hijos. Mm, Hablan también de que se realizaron unas pruebas de, de personalidad y que o sea, como que se practicaron en formato femenino y en formato masculino para poder analizar luego los datos. Mm, pues ahí dan como unos resultados, como rechaza su autonomía genital masculina, tiene pues una gran impulsividad emocional, tiene alguna agresividad, que también la identidad sexual de él pues se está basando en características físicas. em, y pues también el hecho de que hay un significado mental para él, o sea, no se identifica en rol de hombre, sino en rol de mujer. También el artículo pues nos habló pues unos rasgos de histéricos sin límites. También nos habló de la transexualidad. Entonces ahí es donde nace una pregunta y la pregunta es cómo también estos como de pronto situaciones familiares eh, afectan o inciden en su identidad de género o en su identidad sexual. El hecho de que su madre estuviera obsesionada por tener solo hijas. Entonces, esa sería una buena pregunta. También en la discusión, perdón, en la conclusión del caso, nos hablan de la psicosis, ¿sí? Que es la explicación única como para como automutilarse genitalmente. Entonces, también es aquí como a partir de pronto, la segunda pregunta sería cómo él se afectó por las circunstancias familiares, pero también desde la parte interna ya él no se sentía identificado como hombre. O sea, más allá de lo que hubiese querido su madre, de todo esto, él pues tiene una historia, pero también era algo de la psique de él, que él ya no se sentía identificado como hombre. Entonces, como contrastar estas dos variables me pareció importante.